Desde tiempos inmemoriales, los cementerios han sido considerados lugares de descanso para los muertos, pero también escenarios de sucesos que desafiaban toda lógica. Susurros entre las tumbas, sombras que se deslizan en la penumbra y apariciones inexplicables han alimentado el temor de aquellos que se atreven a caminar entre las lápidas después del anochecer. Pero, ¿qué hay de cierto en todas estas historias? ¿Son meras leyendas urbanas o realmente espíritus existen que habitan estos terrenos sagrados? Alrededor del mundo, testigos han relatado experiencias escalofriantes en cementerios de diferentes culturas y épocas. Vigilantes nocturnos, sepultureros y visitantes ocasionales coinciden en sus testimonios. Hay algo en estos lugares que trasciende la muerte. Algunos afirman haber visto figuras espectrales deambular entre los mausoleos, otros han escuchado voces llamando sus nombres, aun cuando no había nadie cerca. Uno de los relatos más aterradores proviene de un antiguo cementerio en Nueva Orleans, famoso por sus elaborados panteones y su historia plagada de prácticas vudú. Se dice que, en la oscuridad de la madrugada, una mujer vestida de negro camina entre las tumbas, susurrando palabras en un idioma desconocido. Quienes han intentado acercarse aseguran que, en cuanto la llaman, su rostro se transforma en una mueca demoníaca antes de desvanecerse en el aire. Pero esto no es un caso aislado. Lugares como el cementerio de Greyfriars en Escocia, el Panteón de Belén en México y el Highgate Cemetery en Inglaterra son conocidos por su alta actividad paranormal. Se han documentado cientos de encuentros con entidades que parecen no haber encontrado la paz en la muerte. ¿Qué los retiene en nuestro mundo? ¿Por qué siguen manifestándose incluso siglos después de haber sido enterrados? Para entender este fenómeno, es necesario adentrarnos en los relatos de quienes han experimentado el horror en la carne propia. Historias de aparecidos, de espíritus que protegen sus tumbas y de almas en pena que buscan desesperadamente comunicarse con los vivos. Y es aquí donde empieza nuestro viaje, porque una vez que entras en el misterio de los espíritus que habitan los cementerios, no hay vuelta atrás. Los relatos de presencias sobrenaturales en los cementerios no son recientes. Desde la antigüedad, diversas culturas han considerado estos lugares como portales entre el mundo de los vivos y los muertos. En la tradición egipcia, se creía que el alma del difunto realizaba un largo viaje hacia el más allá, pero si no se le rendían los rituales adecuados, podía quedar atrapada entre los dos mundos. En la cultura japonesa, los Irei, espíritus atormentados, merodean los cementerios en busca de aquellos que puedan ayudarles a encontrar la paz. Y en América Latina, muchas leyendas hablan de espectros errantes que vagan sin descanso por los panteones, susurrando secretos a quienes se atreven a escucharlos. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en el cementerio de Highgate, en Londres. Durante la década de 1970, múltiples testigos afirmaron haber visto una figura alta y oscura con ojos brillantes que deambulaba entre las tumbas. Algunos aseguraban que sentían su presencia incluso antes de verla, una sensación de frío extremo y un peso invisible que oprimía el pecho. Otros afirmaban haber encontrado animales muertos con heridas inexplicables, como si hubieran sido drenados de sangre. La leyenda creció tanto que algunos grupos organizaron cacerías de vampiros, convencidos de que lo que acechaba en Highgate no era un simple fantasma, sino algo mucho peor. Pero las manifestaciones en los cementerios no siempre son agresivos. En muchas ocasiones, los espíritus parecen ser los guardianes de sus propias tumbas. En el Panteón de Belén, en Guadalajara, México, se cuenta la historia de un niño que murió a una edad temprana y cuya tumba está protegida por una estatua de un ángel. Visitantes y trabajadores del cementerio afirman que, en las noches más silenciosas, se pueden escuchar los lamentos de un niño que parecen salir de la misma tumba. Algunos incluso dicen haber visto la estatua moverse, como si cambiara de posición para vigilar el lugar. En otros casos, las apariciones tienen un propósito específico. En el cementerio de Stull, en Kansas, se cuenta que hay una escalera oculta entre las lápidas que, según la leyenda, lleva directamente al infierno. Se dice que los espíritus de este lugar no se manifiestan de manera convencional, no se ven sombras ni se escuchan lamentos, pero aquellos que se aventuran demasiado cerca han experimentado episodios de amnesia, confusión e incluso desapariciones temporales. Hay quienes aseguran que han caminado por el cementerio durante lo que les pareció solo unos minutos, solo para descubrir después que habían pasado horas sin darse cuenta.
Lo más inquietante de estas historias es que no importa el lugar ni la época, los testimonios siguen apareciendo. Fotografías de figuras translúcidas en el fondo de selfies, grabaciones de voces que susurran nombres, e incluso testimonios de personas que han sentido manos invisibles tocándolas en la oscuridad. ¿Es posible que los cementerios realmente estén habitados por entidades que nunca lograron cruzar al otro lado? Para responder a esta pregunta, es necesario adentrarnos en uno de los relatos más aterradores jamás documentados, el caso del sepulturero que aseguró haber presenciado la resurrección de los muertos. El siguiente caso ocurrió en un pequeño cementerio rural de España, en la década de 1980. El testigo principal fue un sepulturero llamado Manuel Álvarez, un hombre de mediana edad que había trabajado más de 20 años en el mismo camposanto. Manuel siempre había sido escéptico respecto a las historias de fantasmas. Para él, los cementerios no eran más que lugares de descanso eterno, donde los cuerpos se descomponían y nada más. Sin embargo, una noche de otoño, su escepticismo se quebró para siempre. Todo comenzó cuando recibió la orden de exhumar un cuerpo para ser trasladado a otro panteón. No era un trabajo inusual, pero aquella noche, algo se sintió diferente. El viento soplaba con una intensidad extraña y, según sus propias palabras, el aire parecía cargado de electricidad. Mientras cavaba, un escalofrío recorrió su espalda. Sintió la incómoda sensación de que alguien lo observaba. Al alzar la vista, no vio a nadie, pero, a lo lejos, entre las tumbas, pudo distinguir una sombra alta e inmóvil. Pensando que podría tratarse de algún visitante rezagado, Manuel subió su linterna y dirigió la luz hacia la figura. No había nadie. O al menos, eso creyó en un principio. Un instante después, el viento se detuvo de golpe y el ambiente se tornó opresivo. Luego, algo que lo dejó paralizado, la tierra en la fosa recién abierta comenzó a moverse. Manuel retrocedió, convencido de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no estaba alucinando. La madera del ataúd empezó a crujir, y ante sus ojos, la tapa se abrió lentamente desde dentro. Un hedor insoportable llenó el aire y, de entre las sombras, un gemido ahogado surgió desde la tumba. Lo último que vio antes de salir corriendo fue una mano huesuda que emergía de la oscuridad. Esa noche, Manuel dejó su trabajo y jamás volvió a pisar el cementerio. Durante años, evitó contar su historia, pero con el tiempo, otros trabajadores comenzaron a reportar sucesos similares. Ruidos inexplicables, voces susurrantes que salían de las tumbas y figuras moviéndose entre las lápidas cuando no había nadie más en el cementerio. Algunos expertos en lo paranormal creen que este tipo de fenómenos pueden ser producto de una energía residual, es decir, una especie de eco del pasado que queda atrapada en el lugar. Otros, en cambio, afirman que hay espíritus que no aceptan su muerte y tratan desesperadamente de regresar al mundo de los vivos. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que Manuel no fue el único en presenciar algo aterrador en un cementerio. En muchos otros lugares del mundo, existen historias de apariciones que parecen desafiar toda lógica. Y una de las más aterradoras ocurrió en el cementerio de Greyfriars, en Escocia, donde un espíritu violento ha dejado cicatrices físicas en aquellos que se han atrevido a provocarlo. Uno de los cementerios más terroríficos del mundo es, sin duda, el de Greyfriars Kirkyard, ubicado en Edimburgo, Escocia. Este antiguo panteón, rodeado de historia y muerte, es conocido por ser el hogar de una de las entidades paranormales más agresivas jamás documentadas, el espíritu de George Mackenzie. También llamado el poltergeist de Mackenzie. George Mackenzie fue un abogado despiadado del siglo XVII, conocido por su crueldad durante las persecuciones religiosas en Escocia. Se dice que envió a la muerte a cientos de presuntos traidores y que su alma jamás encontró descanso. Su mausoleo, una imponente estructura de piedra negra, ha sido el epicentro de una serie de manifestaciones paranormales que han aterrorizado a locales y turistas durante décadas. Todo comenzó en 1999, cuando un hombre sin hogar intentó refugiarse en la tumba de Mackenzie durante una tormenta. En la oscuridad de la cripta, algo lo hizo salir corriendo. Cuando fue encontrado horas después, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban sin control. Solo repetía una y otra vez que había algo ahí dentro. Desde entonces, cientos de personas que han visitado el cementerio han reportado fenómenos inexplicables.
Algunos afirman haber sentido un frío glacial repentino, incluso en los días más calurosos. Otros han salido con rayones y moretones en la piel, marcas que aparecen de la nada tras visitar el mausoleo. Y hay quienes han sido empujados por una fuerza invisible, como si algo intentara alejarlos del lugar. Lo más aterrador es que los ataques no se detuvieron en el cementerio. Muchas personas que han visitado Greyfriars afirman que, después de su experiencia, han sentido presencias en sus casas. Ruidos inexplicables, susurros en la noche y pesadillas recurrentes con figuras sombrías observándolos desde las esquinas de sus habitaciones. Investigadores paranormales han intentado descifrar qué ocurre en Greyfriars. Se han captado psicofonías, fotografías con sombras inexplicables y registros de cambios bruscos en la temperatura. Todo parece indicar que la energía que rodea la tumba de Mackenzie no solo sigue presente, sino que es activa y agresiva. Algunos teóricos creen que este tipo de entidades se alimentan del miedo. Cuanto más aterrorizada está una persona, más fuerte se vuelve el espíritu que la acecha. Pero, ¿es posible que estos fantasmas no solo existan, sino que sean capaces de lastimar básicamente a los vivos? La respuesta sigue siendo un misterio, pero Greyfriars no es el único cementerio donde las apariciones son peligrosas. En América Latina, hay relaciones de espíritus que persiguen a los vivos incluso fuera de los cementerios. Y uno de los casos más aterradores ocurrió en un panteón abandonado de Argentina, donde un grupo de exploradores urbanos vivió una experiencia que los marcaría para siempre. En el corazón de Argentina, existe un cementerio olvidado por el tiempo. Ubicado en las afueras de un pequeño pueblo, este panteón quedó abandonado hace más de 50 años, cuando una tragedia inexplicable obligó a la comunidad a sellar sus puertas para siempre. Se dice que, después de la misteriosa desaparición de un grupo de niños en los años 70, nadie volvió a enterrar a sus muertos allí. A pesar del tiempo, el lugar sigue envuelto en un aire de pesadumbre y misterio. Fue precisamente este escenario el que atrajo a un grupo de exploradores urbanos en 2018. Su intención era grabar un documental sobre lugares embrujados, pero lo que encontraron en ese cementerio cambió sus vidas para siempre. Desde el momento en que cruzaron el portón oxidado, la sensación de ser observados era abrumadora. El viento soplaba de manera irregular, silbando entre las lápidas cubiertas de musgo. Uno de los exploradores, llamado Matías, comentó que sentía un extraño zumbido en los oídos, como si algo intentara comunicarse con él. Ignorando las advertencias de algunos lugareños, continuarán filmando. Al llegar a una tumba en particular, el ambiente se volvió más pesado. La lápida estaba rota y el nombre del difunto era ilegible, pero lo que más les inquietó fue la presencia de huellas pequeñas en la tierra, como si un niño hubiera estado caminando por allí recientemente. De repente, uno de los miembros del equipo dejó caer la cámara y gritó con desesperación. Decía que había sentido una mano helada tomar la suya. El pánico comenzó a apoderarse del grupo, pero lo peor aún estaba por venir. Mientras revisaban el material grabado en su cámara, descubrieron algo que ninguno de ellos había visto en persona. En una de las tumbas, una silueta borrosa parecía asomarse desde detrás de una cruz de piedra. Pero lo más aterrador era su rostro, completamente negro, sin ojos, sin boca, solo una sombra con una forma vagamente humana. El grupo decidió marcharse de inmediato. Sin embargo, al salir del cementerio, Matías comenzó a comportarse de manera extraña. Decía escuchar una voz dentro de su cabeza que le susurraba cosas ininteligibles. Sus amigos intentaron calmarlo, pero su estado empeoró en los días siguientes. Se volvió insomne, su piel se tornó pálida y comenzó a dibujar compulsivamente figuras de niños sin rostro. Cuando finalmente acudió a un sacerdote, este se mostró alarmado. Según su testimonio, Matías estaba siendo acechado por una entidad oscura que había escapado con él del cementerio. Durante el exorcismo, Matías gritó en un idioma desconocido y, al final del ritual, cayó inconsciente. Cuando despertó, no recordaba nada. Desde aquel día, Matías se alejó de todo lo relacionado con lo paranormal. Sin embargo, su historia es una advertencia para todos aquellos que creen que pueden entrar a un cementerio embrujado y salir ilesos. No todas las almas en pena buscan descanso, algunas solo quieren compañía. Pero este no es el único caso de un espíritu que persigue a los vivos fuera de un cementerio.
En México, existe una historia aún más aterradora, la de una mujer vestida de negro que aparece en los panteones y deja a quienes la ven marcados para siempre. En México, entre los pasillos de antiguos panteones y mausoleos olvidados, circula una de las leyendas más aterradoras jamás contadas, la de la mujer de negro, un espectro que no solo se aparece en los cementerios, sino que persigue a aquellos que tienen la desgracia de cruzar su camino. Su historia ha sido narrada por veladores, sepultureros y visitantes que aseguran que, después de verla, sus vidas cambiaron para siempre. Uno de los testimonios más espeluznantes proviene del Panteón de Dolores, en la Ciudad de México. En 2004, un hombre llamado Ernesto trabajaba como velador en el cementerio. Su turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. No era un trabajo fácil, pero después de tantos años, ya estaba acostumbrado al silencio y la soledad del lugar. Sin embargo, una noche de noviembre, ocurrió algo diferente. Mientras realizaba su ronda habitual, notó a lo lejos una silueta de una mujer vestida de negro, de pie frente a una tumba. Al principio pensé que se trataba de algún visitante rezagado, pero al acercarse, algo lo hizo detenerse en seco. La mujer no tenía rostro. Su velocidad parecía fundirse con la oscuridad y su presencia emitía un frío insoportable. Ernesto intentó hablarle, pero la mujer no respondió. Entonces, sin previo aviso, comenzó a moverse hacia él sin hacer ruido, flotando sobre el suelo. En ese instante, el pánico se apoderó de él y corrió hasta la caseta de vigilancia. Cuando miró por la ventana, la mujer ya no estaba. Creyendo que todo había sido su imaginación, trató de calmarse, pero al revisar las cámaras de seguridad, su sangre se heló. En la grabación, se veía claramente su reacción de miedo, pero no había nadie frente a él. Como si hubiera estado huyendo de algo invisible. Esa misma noche, Ernesto comenzó a experimentar extraños fenómenos en su casa. Ruidos inexplicables, susurros en la oscuridad y la constante sensación de que alguien lo observaba. Pero lo peor ocurrió una semana después. Al regresar a su turno en el cementerio, encontró una foto colocada en la puerta de su caseta. Era una imagen en blanco y negro de una mujer vestida de negro, la misma figura que había visto aquella noche. Pero lo más aterrador fue lo que descubrió al darle la vuelta a la foto. En la parte trasera, con una caligrafía temblorosa, alguien había escrito: "Nos volveremos a ver". Ernesto dejó su trabajo esa misma noche. Tiempo después, otros veladores reportaron haber visto a la misma mujer merodeando entre las tumbas, siempre en silencio, siempre con el rostro cubierto. Nadie sabe quién es ni qué busca, pero aquellos que han tenido la desgracia de verla, aseguran que jamás han vuelto a dormir tranquilos. Pero la historia de la mujer de negro no es única. A lo largo de América Latina, existen relaciones de entidades que habitan los cementerios y persiguen a los vivos, condenándolos a una existencia llena de terror. Uno de los casos más estremecedores ocurrió en Colombia, donde un joven intentó desafiar la leyenda de la Dama del Panteón, y lo que encontró lo dejó marcado de por vida. En Colombia, entre las tumbas de un antiguo cementerio de Bogotá, se cuenta la historia de la Dama del Panteón, una aparición fantasmal que, según los testigos, no solo se manifiesta en las noches de luna llena, sino que persigue a quienes osan burlarse de su descanso eterno. Uno de los relatos más aterradores ocurrió en 2012, cuando un joven llamado Andrés y sus amigos decidieron poner a prueba la leyenda. La historia contaba que si alguien silbaba 3 veces frente a un mausoleo en particular, la Dama del Panteón aparecería para llevarse su alma. Aunque la advertencia era clara, los jóvenes lo tomaron como una simple superstición, una que estaban dispuestos a desafiar. Eran las 2 de la madrugada cuando saltaron la reja del cementerio. La atmósfera era opresiva, el aire pesado, como si el lugar supiera que estaban allí. Avanzaron entre las lápidas con linternas en mano hasta encontrar la tumba señalada, un sepulcro de piedra con una cruz inclinada y el nombre de una mujer que había fallecido en 1897. Entre risas nerviosas, Andrés silbó 3 veces. El eco de su silbido se perdió en la oscuridad. Por un momento, no ocurrió nada. Sus amigos soltaron carcajadas, burlándose de la leyenda. Pero entonces, el viento se detuvo de golpe. Todo quedó en un silencio sepulcral, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar.
De repente, un sonido heló la sangre de todos, un segundo silbido. Pero esta vez, no provenía de Andrés ni de sus amigos. Era más fuerte, más grave, y venía de entre las tumbas. Aterrorizados, encendieron sus linternas en todas direcciones, pero no había nadie más allí. Sin embargo, uno de ellos juró haber visto una figura moviéndose en la distancia, entre las lápidas. Era una mujer de vestido largo y negro, con el cabello cubriéndole el rostro. En ese instante, Andrés sintió una mano helada tocar su hombro. Gritó y salió corriendo, seguido por sus amigos. Saltaron la reja a toda prisa y no se detuvieron hasta estar lejos del cementerio. Pero lo peor aún estaba por venir. Esa misma noche, Andrés comenzó a sufrir pesadillas terribles. En sus sueños, veía el cementerio, escuchaba el silbido y sentía que algo se acercaba lentamente a su cama. Al despertar, encontré arañazos en su cuerpo, como si algo invisible lo hubiera atacado mientras dormía. El terror no desapareció con los días. Objetos en su casa comenzaban a moverse solos, las luces parpadeaban y cada vez que se miraba en el espejo, sentía que algo lo observaba desde atrás. Convencido de que la dama del panteón lo había seguido, acudió a un sacerdote, quien le dijo que había cometido un grave error al desafiar a los muertos. Tras varias sesiones de oración y limpieza espiritual, las manifestaciones disminuyeron. Sin embargo, Andrés nunca volvió a ser el mismo. Hasta el día de hoy, evita hablar de aquella noche y jamás, bajo ninguna circunstancia, silba en un cementerio. Pero la dama del panteón no es la única presencia que acecha a los vivos desde el más allá. En Haití, existen relatos aún más inquietantes sobre almas atrapadas entre la vida y la muerte, condenadas a vagar por la eternidad en los cementerios, y algunas de ellas pueden volver, no como fantasmas, sino como algo mucho peor, los muertos vivientes. Si hay un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se difumina, ese es Haití. En esta isla del Caribe, los cementerios no solo son el hogar de los muertos, sino también el escenario de oscuros rituales y leyendas aterradoras. Aquí, los espíritus no solo acechan, algunos incluso pueden volver en formas que desafiaban toda lógica. Entre todas las historias que se cuentan en Haití, una de las más escalofriantes es la de los zombies, cuerpos que, según la tradición del vudú, son resucitados por poderosos sacerdotes. Para muchos, esto no es solo una superstición, sino una realidad aterradora que ha sido documentada a lo largo de los años. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en 1962, cuando un hombre llamado Clairvius Narcisse fue declarado muerto en un hospital de Haití. Su certificado de defunción fue firmado, su cuerpo fue enterrado y su familia lloró su pérdida. Sin embargo, 18 años después, en 1980, Clairvius apareció vivo, caminando por su pueblo como si nada hubiera pasado. Según su propio testimonio, no había muerto realmente. En su lecho de muerte, un bocor le había administrado un polvo que lo sumió en un estado de parálisis total, pareciendo muerto. Luego, fue desenterrado y obligado a trabajar como esclavo en una plantación de azúcar junto a otros zombies, personas que habían sufrido el mismo destino. Durante años, Clairvius permaneció en ese estado, sin voluntad propia, hasta que su captor murió y logró escapar. El caso de Clairvius Narcisse fue estudiado por científicos y antropólogos, quienes intentaron encontrar una explicación lógica. Algunos creen que el polvo utilizado contiene tetrodotoxina, una sustancia extraída de peces venenosos que puede inducir un estado de catalepsia. Pero para los haitianos, la respuesta era mucho más simple: Clairvius había sido convertido en un zombi por la magia del vudú. Este no es un caso aislado. En Haití, muchas familias refuerzan las tumbas de sus seres queridos con piedras pesadas o cemento, no para evitar que alguien robe los cuerpos, sino para asegurarse de que no regresen. Se dice que aquellos que son convertidos en zombis pierden su alma, condenados a una existencia sin conciencia, hasta que alguien rompe el hechizo o su cuerpo se descompone por completo. Pero no solo en Haití se teme a los espíritus que regresan del más allá. En todo el mundo existen relatos de muertos que no aceptan su destino y buscan desesperadamente regresar entre los vivos. Uno de los relatos más espeluznantes proviene de Rumanía, donde las antiguas tradiciones hablan de los strigoi, cadáveres que salen de sus tumbas para atormentar a sus familiares.
Y lo más aterrador es que, a diferencia de los zombies haitianos, los Strigoi no son esclavos sin alma, sino seres inteligentes que saben exactamente lo que quieren. Si en Haití los zombies son cuerpos sin alma, en Rumanía existe algo mucho más aterrador, los Strigoi, muertos que regresan de la tumba con plena conciencia y un hambre insaciable por la vida que ya no les pertenece. A diferencia de los fantasmas, los Strigoi no son meras apariciones, sino cadáveres reanimados que acechan en la oscuridad, buscando la sangre y la energía de sus familiares para prolongar su existencia. La leyenda de los Strigoi se remonta a siglos atrás, y en muchas aldeas de Rumanía aún se toman precauciones para evitar su regreso. Se cree que si una persona muere de forma violenta, sin haber recibido los últimos ritos, o si su cuerpo no está enterrado correctamente, tiene un alto riesgo de convertirse en un Strigoi. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en el año 2004, en la aldea de Marotinu de Sus. Un hombre llamado Petre Toma había fallecido a los 76 años y fue enterrado como cualquier otra persona. Sin embargo, días después de su entierro, su familia comenzó a sufrir extraños sucesos. Su viuda y su hija afirmaban verlo en sueños, parado al pie de sus camas, observándolas en silencio. Susurros incomprensibles se escuchaban en la casa a medianoche y los animales del corral comenzaron a morir sin explicación. Lo más aterrador fue cuando su sobrino aseguró haberlo visto de pie en la puerta de su casa, con la misma ropa con la que fue enterrada, llamándolo por su nombre. Presas del pánico, sus familiares acudieron al curandero del pueblo, quien les dijo lo que temían: Petre Toma no había encontrado el descanso eterno. Se había convertido en un Strigoi. Siguiendo las antiguas tradiciones rumanas, 6 hombres desenterraron el cuerpo en la madrugada. Lo encontraron en un estado casi intacto, como si hubiera sido enterrado apenas unas horas antes. Pero lo más espeluznante fue lo que hallaron dentro del ataque: su cuerpo estaba boca abajo y sus uñas habían crecido, como si hubiera intentado salir de la tumba. Siguiendo el ritual ancestral, extrajeron el corazón del cadáver, lo quemaron en un fuego sagrado y mezclaron las cenizas en un vaso de agua. Cada miembro de la familia tuvo que beber de esa mezcla para romper el vínculo con el espíritu maligno. Solo así, aseguraban, el alma de Petre Toma podría descansar en paz. El caso de Marotinu de Sus no es único. En muchas aldeas de Rumanía, los pobladores aún creen que algunos muertos pueden regresar y por eso siguen realizando rituales de protección. En algunos cementerios, los ataúdes se entierran boca abajo o se clavan estacas en los cuerpos para evitar que los muertos se levanten. Pero lo más aterrador de estas historias es que no solo ocurren en lugares lejanos y llenos de superstición. En muchas partes del mundo, hay relatos de cementerios donde los muertos parecen negarse a quedarse en sus tumbas. Y algunas veces, lo que regresa de la muerte no es un espíritu ni un demonio, sino algo mucho peor, algo que aún no comprendemos. Las historias de espíritus que habitan los cementerios han perdurado a lo largo del tiempo porque, en el fondo, el miedo a la muerte es algo que todos compartimos. Desde los fantasmas que deambulan entre las tumbas, hasta los Strigoi de Rumanía y los zombies de Haití, cada cultura tiene su propia manera de explicar lo que sucede cuando alguien no encuentra descanso en el más allá. Pero, ¿y si estas historias no eran solo supersticiones? ¿Y si realmente hubiera algo más allá de la muerte? En México, por ejemplo, hay cementerios donde los sepultureros han renunciado después de vivir experiencias aterradoras. Se habla de sombras que se mueven entre los mausoleos, de susurros que emergen de las tumbas abiertas y de figuras espectrales que desaparecen en la oscuridad. En algunas ocasiones, incluso los cuerpos recién sepultados aparecen fuera de sus ataúdes, como si algo los hubiera sacado de allí. Uno de los casos más escalofriantes ocurrió en el Panteón de Belén, en Guadalajara, un cementerio famoso por sus historias paranormales. Se dice que en sus pasillos todavía se escucha el llanto de un niño que fue enterrado vivo, y que a medianoche, en la tumba de un vampiro que fue sellada con una estaca, se pueden escuchar golpes desde dentro, como si intentara salir. Lo mismo ocurre en el cementerio de Greyfriars, en Escocia, donde se han reportado agresiones físicas por parte de una entidad conocida como el poltergeist de Mackenzie. Los visitantes han salido con moretones, rasguños e incluso con marcas en el cuello, como si alguien intentara asfixiarlos. Quizás nunca sabremos qué ocurre realmente en estos lugares.
Puede que sean solo historias creadas para asustar, o puede que los cementerios realmente sean puntos de conexión entre nuestro mundo y el más allá. Lugares donde aquellos que murieron con asuntos pendientes, con odio o con sufrimiento, aún buscan respuestas o venganza. Una última reflexión. Después de todo lo que hemos explorado, surge una pregunta inquietante: si tantas culturas diferentes alrededor del mundo creen en espíritus que habitan los cementerios, ¿es posible que todas estén equivocadas? Tal vez no se trate solo de mitos, sino de advertencias. Quizás los muertos realmente intentan comunicarse con nosotros, pero no hemos aprendido a escucharlos. Y lo más aterrador de todo es que, si alguna vez te encuentras en un cementerio y sientes que alguien te observa, podrías estar en lo cierto. Si llegaste hasta aquí, significa que disfrutas de los relatos de terror tanto como nosotros. Así que te invitamos a suscribirte a El Grimorio del Miedo, donde cada historia te llevará al límite de lo desconocido. No olvides activar la campanita para que el próximo relato escalofriante no te tome por sorpresa, ¿o sí? Nos vemos en el siguiente video, si es que puedes dormir esta noche.